buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrevista de este canal del Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca. Para quienes no me conozcan, soy Vicente Marcet, profesor del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, y es para mí un placer poder entrevistar a José Ramón Morala. Muchos ya lo conocerán, es catedrático de Lengua Española en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León, donde también dirige desde su creación en 2017 la Cátedra de Estudios Leoneses, dedicada a la investigación, la docencia y la difusión de aspectos específicos de la cultura en el ámbito leonés. También José Ramón es miembro de honor de la Academia de Lengua Asturiana desde 2011 y desde 2015 académico correspondiente de la Real Academia Española, en reconocimiento a sus numerosas investigaciones y publicaciones sobre el leonés y la lengua española. Precisamente, es uno de los principales expertos en la historia y evolución del leonés, como prueban sus muchos libros y publicaciones en revistas científicas. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran también la toponimia, la lengua de la documentación medieval, especialmente en su plano grafemático y fonológico, también la lexicografía histórica, en especial durante los siglos XVI y XVII, y el uso del español en las redes sociales. Buenos días, José Ramón. Es un placer tenerte aquí, aunque sea a la distancia. Buenos días, Vicente. Para mí también es un placer hacer esta entrevista y hacerla contigo. Te agradecemos que puedas estar aquí, ya que en julio suelen ser los cursos de la cátedra y sueles tener bastante movimiento en León, ¿verdad? Sí, julio es al final el mes más complicado. Cuando la gente de fuera de la enseñanza nos pregunta en mayo ya habréis acabado las clases, digo sí, pero lo que viene detrás es siempre peor, ¿no? Que tenemos ahí los TFMs, TFGs, cursos de verano, todo tipo de reuniones, en fin, que suele ser entretenido el mes de julio hasta el final. Por eso te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, que nos dediques estos minutos para hablar un poco de aspectos concretos de la lengua española y del leonés en especial, que además es uno de los temas que a mí personalmente más me interesan. Precisamente tus primeras investigaciones y su tesis doctoral se centraron en la toponimia del centro de la provincia de León, ¿no? Concretamente de la comarca de los Oteros. ¿Qué te llevó a decantarte por este aspecto concreto? Bueno, en realidad, cuando estaba estudiando la carrera, la licenciatura, siempre me había interesado muy especialmente analizar todo lo que tenía que ver con la variación lingüística, tanto en su vertiente diatópica como en la diacrónica. Y en ese sentido, probablemente no lo sabía muy bien cuando me metí en ello, pero desde luego cada vez que iba avanzando lo tenía más claro. Yo creo que el estudio de la toponimia, y especialmente el de la toponimia menor, que tiene diferencias sensibles con la toponimia mayor, pues yo creo que es el mejor banco de pruebas para que uno se faje en el trabajo de la fonología histórica, de la historia de la lengua, de la psicografía histórica, por las múltiples informaciones que da. Normalmente cuando trabajamos en lexicografía histórica, por ejemplo, en fonología histórica, pues podemos echar mano del léxico general, de los estudios, de los diccionarios, en fin, de toda la información. Cuando uno se enfrenta a la toponimia, especialmente a la toponimia menor, lo más habitual es que haya un buen número de términos que solo están ahí, que no aparecen en otro lado o aparecen en otros topónimos, pero no en la lengua general, con lo cual uno se ve obligado a hacer todo el recorrido que debería saber hacer cuando se inicia estas cosas, ¿no? De ahí que diga que es un banco de pruebas excelente para trabajar en la psicografía histórica. Hay que hacer encuestas orales porque hay que recoger la información de viva voz, hay que trabajar con la documentación histórica, es muy imprescindible, y por supuesto manejar la bibliografía adecuada y todas las publicaciones que hay sobre la historia de la lengua, obviamente, ¿no? Pero tiene un trabajo que obliga a ir a las raíces, a las fuentes primarias de información, que a mí me resultaba especialmente atractivo. Luego, no sé, la zona sobre la que trabajé, pues era una zona también con especial interés, ¿no? Es una zona ya castellanizada desde antiguo, pero al mismo tiempo es fácil encontrar aquí y allá abundantes, o relativamente abundantes testigos o testimonios de la lengua patrimonial, hablar en la zona, en los orígenes de las lenguas romances, ¿no? En definitiva, del leonés.
Como alicientes además especiales, bueno, pues es una zona muy presente en la documentación, por ejemplo, en los cartularios de Sagún, en los de la Catedral de León, con lo cual tenía la opción de localizar muchos de esos topónimos menores, que no aparecen por otros lados, en documentación histórica del siglo XIII, por ejemplo, y escrita en romance. Y también, esto ya es más general, pues la posibilidad de utilizar otras fuentes escritas como son los catastros y demás ya de siglos posteriores que están en las secciones de catastro de Ensenada, de los libros de protocolos, etcétera, en los archivos históricos provinciales. Y además en ese momento esa zona pues era especialmente interesante porque para trabajar en esta materia, porque se estaba realizando bueno, una actividad que muchos no conocen, que es la concentración parcelaria, justamente cuando yo estaba haciendo las encuestas. Una concentración parcelaria supone la reorganización completa del paisaje y bueno, cuando yo acabé la tesis ya el paisaje era distinto, la distribución de caminos, fincas, regueros, etc. Pero cuando la estaba haciendo, pues todavía pude hacerlo sobre el original en la mayor parte de las localidades. Contando además incluso con la posibilidad de, estaban haciendo esas labores, de manejar mapas de muy baja o muy alta, como lo veamos, resolución, ¿no? En el sentido de que de escala, porque tenía pues mapas con todas las fincas, incluso la disposición de las fincas y demás, que en muchos casos daba la clave para explicar los topónimos. Y en ese sentido me parece que era una buena opción trabajar con la toponimia de esa zona y hacer todo el recorrido que a un investigador se le pide que haga desde el primer momento, ¿no? con todos los pasos. Si hubiera trabajado en otros aspectos, pues quizá alguno podría haberme saltado porque las fuentes pues, están disponibles de otra manera. Sí, además señalabas que ahí encontraste varios fenómenos fonéticos que son huellas de leonés que han desaparecido de la lengua hablada desde hace siglos, pero que la toponimia todavía los conserva. Y me interesa también saber que tú pudiste consultar documentación medieval, especialmente la documentación del antiguo Reino de León, es una de las más abundantes de la península. Sí. Sí, claro, es que bueno, una cosa llevó a otra. Decías antes que había trabajado también en documentación medieval. Yo con la documentación medieval, bueno, aparte de conocerla como es lógico, incluso por la enseñanza que había recibido, pues me topé con ella de golpe porque la toponimia te obliga a consultar. Uh-huh. Bueno, tú lo sabes bien porque has trabajado en ello también. Eh, la cantidad de documentos de los que disponemos pues es abrumadora por comparación con otras áreas. Pues antes de 1300 estamos hablando de miles y miles de documentos, con la gran ventaja, un grupo con el que he trabajado después muy a gusto y sigo trabajando, de que había una fundación, en estos momentos ha cambiado un poco, pero que dirigía José María Fernández Catón, la catedral y antigua caja de ahorros, que había editado o estaba editando, estaban todos cuando yo trabajé, pero bueno, sí la mayoría, la documentación medieval del antiguo reino, vamos, no solo de León, cuando hablamos de León en estas fechas estamos hablando de un espacio bastante mayor que el de la provincia de León a la que hoy podríamos referirnos. Teníamos pues 7-8 tomos de Sagún, 7-8 tomos más de la catedral, dos de Otero de las Dueñas, 2 de Carrizo de la Ribera, toda una de Gradeces, de Escalada, de Sandoval, en fin, todo un cúmulo de documentación que todavía sigue dando sorpresas porque siguen apareciendo cosas, pero que para el tratamiento, digamos, de la toponimia, de tener que buscar palabras, bueno, pues te permitía ver pues algunos topónimos escritos en su forma de origen, porque además hay que tener en cuenta, he dicho hasta 1300, pero son centenares de documentos los que hay de antes del año 1000. Eso da una idea del volumen de información que nos permitía manejar a quienes trabajábamos en estas cosas, que obviamente pues en otras zonas no hubiera existido. Partiríamos de textos posteriores, ya con la lengua formada y probablemente con los topónimos sin dar testimonio de formas antiguas. Pero hay que decir que algunos de los topónimos que parecen aparecer con la forma previa, protorromance, etcétera, son invención de los escribas. Intentaban latinizar
Todo eso habría que verlo, ¿no? Y tenemos las fuentes de información y como son no 4 documentos aislados, sino miles de documentos, pues el contraste entre unas informaciones y otras nos permite fijar la forma y, lógicamente, el recurso a la versión oral actual. Además, bueno, a raíz de eso está el problema en la documentación medieval, como se reflejan algunos artículos tuyos, que precisamente en el Reino de León se contaba con la presencia de muchos escribas procedentes del sur de Francia o también de Portugal, en menor medida, y eso a veces dificulta o tergiversa un poco la labor de reconstrucción del filólogo, ¿verdad? Cuando quiere Bueno, sí, desentrañar un poco. sí, es verdad que eso lo dificulta, pero al mismo tiempo es muy entretenido para trabajar. Tengo que decir que el contraste entre, pues, efectivamente, yo recuerdo uno que trabajó durante igual 40 años en León, en la zona suroeste de León. Trabajaba en unos pocos pueblos, pero era un tipo que durante los 40 años que escribió ahí seguía utilizando los mismos rasgos al principio y al final, con una mezcla muy curiosa de latín, que siempre está ahí presente, del romance propio de la zona y de su ascendencia, ¿no? Que probablemente fuera de tipo gascón, así, por algunas de las confusiones que tenía, pues confundía la che y la she, por ejemplo, la seseaba, en fin, una serie de rasgos peculiares que son muy característicos de algunos de los notarios de esta época, y está el Fuero de Avilés y otros muy conocidos. Pero cuando trabajamos en documentación notarial tenemos la ventaja, lo que ocurre con un fuero, con texto de otro tipo, de que casi siempre tenemos la data completa, ¿no? Esto está firmado en tal fecha, en tal lugar, por tal persona, etcétera, ¿no? Eso nos permite, pues, jugar con esos datos, ver si podemos adscribir algunas variantes a un autor o a otro que no sean de la zona, o que incluso siendo de la zona presenten bastante diferencia. Yo recuerdo un par que siempre me llamó mucho la atención, un par de escribanos o notarios en torno a 1260, creo que eran, o 1270, bueno, de la segunda mitad del siglo XIII, que escriben los dos en Carrizo, hacen múltiples documentos para las monjas, el documento de monjas de Carrizo, y los dos utilizan el leonés, claramente, ¿no? Pero los rasgos de uno y de otro no siempre coinciden, y son sistemáticos en uno y sistemáticos en otro, lo cual, pues, nos lleva a pensar en la necesidad de trabajar más que con conceptos modernos de lenguas, de normas, etcétera, etcétera. Hay que trabajar con conceptos que tienen que ver con los scriptoria, el salto del latín al romance, cómo se acostumbra a escribir, hasta que se va fijando un poco una norma un poco más general, que en el caso del leones podemos decir que no llega a cuajar en la medida en que, cuando eso va sucediendo, la importancia de la corte alfonsí y demás, pues, haciendo que en muchos casos la norma pase a ser el castellano. Un castellano siempre leonesizado, porque en cualquier documento, tanto de León como de Zamora como de Salamanca, de estas fechas, es posible encontrar múltiples rasgos, pues, algunos rasgos un poco más dispersos, y en otros, pues, directamente están dispersos. El leonés no se puede calificar de otra forma, claro. Precisamente el leonés o el asturiano-leonés es una de las lenguas, o va a ser una de las líneas temáticas del Congreso Internacional del Congreso de Historia de la Lengua que vais a celebrar en la Universidad de León la próxima primavera, pandemia mediante. Desde los orígenes de la filología, digamos, moderna, en el siglo XIX, uno de ellos fue Menéndez Pidal, pero bueno, también hicisteis un congreso precisamente sobre el centenario de la publicación del dialecto leonés por Menéndez Pidal. Bueno, han sido varios lingüistas o romanistas en el siglo XIX y principios del siglo XX, muchos alemanes o escandinavos que se interesaron en estas épocas por la historia del leonés. ¿Crees o consideras que el interés del leonés fue mayor durante los orígenes de la filología, de la lingüística románica moderna que en la actualidad? Bueno, yo diría que sí, en cierto modo. No habría que explicarlo, ¿no? Pero, como bien has dicho, los lingüistas de finales del siglo XIX, principios del XX, con la gramática histórica, gramática comparada, estaban muy atentos a recoger variantes orales, desde la dialectología, los otros lingüísticos y demás, y variantes escritas, variantes históricas.
Es decir, tenían mucho interés en la variación lingüística y el cambio lingüístico, ¿no? Como bien sabemos. Y en ese sentido, pues claro, teniendo en cuenta este filón de información que tenemos por la abundancia de documentos en el antiguo Reino de León y las diferencias que se planteaban respecto al castellano, pues era una opción, yo creo que preferente, ¿no? Trabajar en este tipo de materiales y además con la posibilidad de que en ese momento todavía se podía recoger en amplias zonas relatos orales en leonés sin ningún problema, quizá medianamente entremezclados con castellano, pero desde luego las recopilaciones eran amplísimas, ¿no? Como bien sabemos. En el caso de León, además de estos primeros intentos de algún alemán, algún sueco, lógicamente digamos, el punto de partida más claro que tenemos en la filología española es la publicación en 1906 del dialecto leonés de Menéndez Pidal, que de algún modo abrió las puertas para que se trabajara en este campo y se dedicaran pues, tesis, estudios, artículos, trabajos, en fin, toda una suerte de trabajos. Es verdad que ellos contaban con la posibilidad, pensando, no sé, en Guzmán Álvarez, Barba Vilaciana, en Diego Catalán, en Concha Casado, en fin, toda una suerte de grandes filólogos que la mayor parte de ellos pues, ya no están con nosotros, lógicamente, por edad, pero pudieron todavía entrevistar, anotar, no podemos decir grabar, porque en ese momento no se podía, no era fácil, y el propio Pidal y las encuestas que hicieron, las encuestas que hicieron para el lingüístico de la península ibérica, toda una suerte de materiales en los que de forma natural pues aparecían todos los rasgos del leonés, la posibilidad de acercarse. Posteriormente, pues claro, yo creo que no es que haya cambiado el interés, yo creo que ha cambiado la sociedad, ¿no? En general. Yo siempre he tenido la impresión, no sé si es una apreciación particular y quizá errónea, que a partir de los años 60 del siglo pasado, cuando de algún modo el mundo rural empieza a decaer de forma drástica frente al mundo urbano, los grandes desplazamientos demográficos, las emigraciones, el despoblamiento del que ahora tanto se habla y que en cierto modo se inició, bueno, en cierto modo no, se inició ahí ya y luego se acabó consumando, ¿no? Y en ello estamos. Pues eso ha jugado en contra de todas estas variantes dialectales que, por lo menos para cómo las hemos visto hasta ahora, hay que tener en cuenta que en muchos casos eran variantes del mundo rural, no del mundo urbano, con lo cual si todo ese mundo rural, incluso el tipo de poblamiento, el tipo de agricultura que se hacía era completamente distinta, pues ha variado por completo. Lógicamente vas a preguntar por las partes no sé, del arado del carro, que eran preguntas muy claras en los atlas lingüísticos y demás, a cualquier agricultor por ahí te dicen bueno, que vayas a verlo al museo etnográfico o que tiene uno allí en el portal de atrás que usaba su abuelo, pero no sabe ni porque no lo necesita, vamos, las cosas son así, ¿no? Y por lo tanto ha cambiado enormemente desde el punto de vista de los filólogos. Hombre, sí que hay interés, sí que hay interés. La verdad es que bueno, hay unas cuantas, hemos hecho una sección en el Congreso de Historia de la Lengua que tendrá lugar en mayo, ya retrasado por la pandemia porque tenía que haber sido en septiembre, pero como bien sabes también, porque participas en ello, pues lo hemos tenido que retrasar por esas circunstancias. Pues bueno, hay una decena de trabajos para el dominio asturleonés y en relación con el noroeste hispánico, que a mí me parece siempre una línea de trabajo especialmente interesante. En muchos casos, cuando se habla del leonés, el asturiano leonés, más del caso del leonés, más constreñido geográficamente, digamos, se hace siempre en relación con el castellano. Y la mayor parte de las ocasiones las claves para entender dónde se ubica, el dominio, etcétera, etcétera, están en el castellano, pero también en el gallego y en el portugués, como es obvio, porque en cierto modo ejercía son las dos lenguas que tiene a sus costados y ejercía una función hay muchas palabras que hoy aquí están integradas hablantes que creen que hablan solo castellano, que realmente se expresan en castellano, pero en el léxico, por ejemplo, hay muchas palabras que no se entenderían pues, en otras partes de esta autonomía, ¿no?
y sin embargo se entenderían perfectamente en Galicia, en Portugal, por supuesto, en Asturias y a veces en Extremadura, en Huelva, en los circos de Sevilla, etcétera, ¿no? Lo que nos toca hacer, digamos, de alguna forma, evitando los lugares comunes de hace unos años, cuando yo exponía estas cosas en clase, hablaba de las provincias y todo el mundo entendía que podía haber diferencias, etcétera, etcétera. Ahora, prácticamente el único mapa que se sabe, los jóvenes, cuando se lo saben, a veces no les interesa, ¿no? Pues es el de las autonomías y se entiende, sobre todo visto desde fuera, que no voy a poner el ejemplo de Castilla y León, una autonomía como Andalucía es igual, que todos hablan igual, bueno, Sevilla, Granada, en fin, no tienen nada que ver, pues lo mismo ocurre aquí, aunque aquí pues digamos está en retroceso, ¿no? Esas formas, pero sí que está ahí. Y el interés, pues bueno, sigue. Sí que hay grupos, a mí me llama la atención, a mí hay una cosa que me llama la atención de este mundillo, a veces pues quizá también por estar dirigiendo la cátedra de estudios leoneses desde hace unos años, tengo contacto con gente que igual que no pertenece al mundo académico estrictamente y que se mueve en este campo, digamos que del mismo modo que está decayendo ese uso del leonés desde la perspectiva que conocíamos en el siglo XIX, en el siglo XX, hemos hablado de Concha Casado Lobato, de Vidal, de Juan Álvarez, etcétera, desde esa perspectiva está decayendo, porque el mundo sobre el que se sustentaba está cambiando, o ha cambiado ya, ¿no? Pero al mismo tiempo hay interés por, digamos, un interés ahora ya más urbano, ¿no? De grupos que intentan retomar, yo no sé el recorrido que pueda tener, porque si una cosa te da el trabajar en historia de la lengua, y los lo sabemos, es evitar tomar decisiones y pensar que esto se acaba o que empieza. Que esto, no, la historia nos demuestra que va por su propio camino y no podemos hacer de adivinos, digamos. Pero dicho eso, hay grupos que están tratando de recuperar. Los ejemplos yo creo que son bastante conocidos. Uno en Zamora, que es Furmientu, y otro en León, que es Faceira, que son asociaciones, no de lingüistas necesariamente, que trabajan en este campo. Yo en la cátedra he tenido ocasión de publicar varios libros en distintas variedades del leonés, algunos otros con relatos de diversas zonas, incluida alguna de Salamanca, ¿no? Del sur también, de Sanabria, de Aliste, por supuesto del Bierzo, de la Montaña de León, de la Cabrera, del centro, de la zona de Cepeda, la zona del Órbigo. Hay gente que trabaja en este campo bastante bien y hay algunos núcleos que lo hacen muy bien. Es curioso porque digamos que tiene más posibilidades de verse leonés hoy. No digo para filólogos que en una palabra sabemos que podemos encontrar algo y la gente no es consciente, pero para el público en general es más fácil encontrar hoy el leonés en las redes sociales, que es la globalización tiene el problema de que todo lo iguala, pero también te da la ventaja de que cualquiera puede acceder y no necesitas tener un periódico para poder escribir algo. Un leonés en cualquier otro. Y sin embargo en las redes sociales sí. Y ahí sí que hay una serie de gente y de grupos bastante activos que yo no me atrevo a decir qué recorrido puedan tener, ¿no? Pero sí me parece interesante estar atento a ver qué interés pueda tener, ¿no? Como filólogos. Precisamente, ¿verdad? Una de tus publicaciones como editor ha sido el leonés en el siglo XXI. ¿Cuál consideras que puede ser? Bueno, uno nunca puede estar seguro. Más que tratar de decir nosotros hasta dónde podía llegar o no, fue justamente, bueno, realmente hicimos una serie de congresos que temáticamente pues, han tenido continuidad en algunos cursos de verano ahora. El primero que hicimos con el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, fue en 2006. La disculpa era perfecta, era el centenario de la publicación de la espiral del dialecto leonés, pero reunimos a toda una serie de investigadores que llevan tanto el pasado como el presente y demás. Y nos plantearon en aquel momento, luego no tuvo continuidad allí, pero nos plantearon la posibilidad desde el instituto de hacer cada 2 años un congreso, un seminario, un simposio que tuviera esta línea de trabajo, ¿no? Y entonces para el segundo lo que planteé, bueno, hemos visto un poco hacia atrás, vamos a ver un poco hacia adelante qué posibilidades hay. Y ahí participaron pues buena parte de estas personas que no trato con ellos y que he trabajado con ellos muy a gusto en la cátedra de estudios leoneses, ¿no? Colaborando.
pero ahí participaron varios de estos grupos. Alguno de los grupos que en ese momento tenía aparentemente mucha fuerza ha desaparecido. Uno de los bloques, pues ya sabes que en estas cosas siempre se puede uno Sí. con distintos grupos, como es lógico. Alguno de los grupos que participó allí ha desaparecido y no dejaba más. Y en algún momento pues pensaron que podían llegar a normalizar el leonés de una forma, etcétera, etcétera. Los problemas es la falta de una norma escrita, ¿no? Y otros, sin embargo, pues han seguido bueno, pues lógicamente en algunos pues tuvo digamos una relación con la política que bueno, no es ni mala ni es buena, pero a veces para la filología es peligroso el dato. Y las que han pervivido justamente son las asociaciones que no tienen, no es que sean apolíticas, son apartidistas y que bueno, intentan de alguna forma que se tenga en cuenta esto, ¿no? Podemos recordar simplemente que uno de los primeros artículos, me parece que es el 5.2 del Estatuto de Castilla y León, habla de que el leonés es una lengua histórica, etcétera, León, que se protegerá, se potenciará y que se regularizará realmente eso es una carencia que todas estas asociaciones, cada vez que he tenido ocasión de hablar con ellos o de darle la palabra en algún curso, siempre han puesto de manifiesto porque pues eso no ha llegado a la práctica. También a nivel sociolingüístico, sí que se observan diferencias entre la situación en Asturias y en Castilla y León, ¿verdad? En lo que es el tratamiento de leones de la lengua. Es curioso porque justamente ayer o esta mañana, pensando en estas cosas, revisé también cuál era cómo aparecía el artículo correspondiente al Bable en el Estatuto Asturiano. Y realmente son muy parecidos los dos. Son los de tanto Asturias como el de Castilla y León. Pero, bueno, pues de partida la situación sociolingüística es completamente distinta. Aquí hay zonas y demás, pero en Asturias el grado de conservación a nadie se le escapa que es bastante más alto, que llevan mucho tiempo trabajando en esto, que hay decenas de publicaciones que tienen una presencia en la sociedad distinta. Entonces, no se puede ni copiar, ni equiparar, ni ver cuáles son las soluciones de una y aplicarlas al otro. Son situaciones completamente distintas. En Asturias ahora se están planteando con el nuevo gobierno desde las últimas elecciones la posibilidad de convertirlo en cooficial, en fin, darle algún grado de oficialidad que en este momento pues no tiene como tal. Sí tiene mucho uso, eso es evidente, pero la situación en León es completamente distinta. Yo creo que, por decirlo suavemente, una estructura autonómica como la que tenemos aquí no ayuda precisamente a que pudiera haber algún tipo de impulso, digamos, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Bien, es verdad que las lenguas se mantienen si la gente las habla. Los dueños de las lenguas son siempre los hablantes, ¿no? Pero en algunas ocasiones el apoyo de la administración es importante. También haciendo un pequeño salto, ahora pasamos a otra de tus líneas de investigación principales, que es el léxico. El léxico, la historia del léxico, no solo del leonés, sino del conjunto de la península, a través de inventarios de bienes de los siglos XVI y XVII, a través que está desarrollando con Corlexin, ese proyecto, ¿verdad? Que lleva unos cuantos años ese proyecto de investigación financiado nacionalmente. ¿A qué te llevó ese cambio? Casi habría que volver a los orígenes de los que hemos comentado, ¿no? Cuando estaba trabajando con la toponimia, ¿no? Además de manejar las publicaciones ya editadas de textos medievales, documentación, básicamente documentación notarial, pues tuve que revisar también la documentación que estaba en el Archivo Histórico Provincial, la que, bueno, la principal referencia es el catastro de Ensenada, porque al fin y al cabo es la primera relación de todas las fincas, bueno, salvo las que se ocultaran a la hacienda de entonces, esto no ha cambiado mucho, pero sí todas las fincas que lograron inventariar, ¿no? Entonces, en el catastro de Ensenada siempre aparece tal finca que está situada en tal sitio, entonces tal sitio le daba la clave, linda con el camino, no sé qué. Pero al mismo tiempo, pues manejé por buscar otras fuentes y algo anteriores,
mediados del siglo XVIII, manejé libros de protocolos, libros de los que se acumulaban todos los escritos de un notario a lo largo del tiempo y que, en el mejor de los casos, pues han ido a parar a los archivos históricos provinciales donde los tenemos hoy disponibles, ¿no? Y ahí, mirando, realmente yo buscaba pues casos de venta de fincas, etcétera, donde aparecieran las fincas, en definitiva, para buscar el topo. Pero pues me topé con un tipo de documento que yo en aquel momento pues prácticamente desconocía, que eran los inventarios. Yo suelo llamarlos de forma genérica relaciones de bienes, ¿no? Porque técnicamente hay inventarios, hay partijas, hay tasaciones, hay cartas de arras, hay cartas de dote, testamentos, toda una suerte de documentos, ¿no? Cada uno con su tipología distinta. Pero en realidad a nosotros nos interesan porque en todos ellos aparecen relaciones de los bienes, de las propiedades de la persona a la que se refiere el documento, ¿no? Y me encontré con documentos, vamos, así a salto de mata, buscando otros ejemplos, ¿no? Que eran un auténtico filón, ¿no? A mí me parecieron un filón. Luego descubrí que algunos sí que se habían estudiado, algún estudio, digamos, muy puntual de un documento, de un sector social, en fin, muy puntual, muy puntual. Y bueno, yo me quedé ahí con la idea, ¿no? De que ese era un campo. Yo al principio pensaba en pues, un trabajo que pudiera estudiar los documentos de León, ¿no? Correspondientes a León o al área de León, de Leonés, y tener, ya que teníamos la documentación medieval, teníamos muchos trabajos de dialectología actuales, pues tener un punto intermedio que nos permitiera ver la progresión, ¿no? Pero tiempo después, bueno, y cierto modo por una iniciativa de José Antonio Pascual para un proyecto de investigación coordinado que hicimos sobre el Siglo de Oro, pues bueno, yo le planteé que nuestro grupo podía trabajar justamente con estos materiales, ¿no? Y luego ya hemos seguido, pues me parece que estamos en la cuarta fase de ese proyecto en concreto, y en estos momentos tenemos un volumen ya importante de documentación. Tengo que decir que desde el primer momento tuvimos apoyo o colaboramos, ¿no? con, con Marc Campos y José Antonio Pascual, director del Diccionario Histórico, en todo ese momento. Y nuestros documentos, nuestro corpus, lo formalizaron, lo prepararon ellos y allí sigue y seguimos integrando nuevos documentos. Hace pocos días hemos subido la última carga, estamos en estos momentos en un corpus de 1.600.000 formas. Esto dicho, cuando hablamos de corpus, que en un día pueden incrementarse en varios millones de palabras, parece muy poco, ¿no? Pero claro, estamos hablando de documentos inéditos, documentos manuscritos, documentos que hay que ir a buscar a los archivos, que hay que seleccionar entre un montón de folios, de protocolos, de censos que no tienen mayor interés, y fotografiarlos, luego transcribirlos, prepararlos para tal. Y yo creo que es ya un corpus muy interesante para un cierto tipo de léxico, no digo para todo, claro, pero está disponible, como la mayor parte de la gente sabe, en la página de la RAE. Entonces estaba en la página del Diccionario Histórico, pero Rafael Lapesa, pero ahora está en la sección de otros recursos del diccionario, perdón, de la Real Academia, ¿no? De la página de entrada de la Real Academia, y ahí vamos volcando esta información. Has dicho de la península, tenemos de todo el mundo hispanohablante. Tenemos de todo el mundo hispanohablante. Los archivos históricos provinciales de España, tenemos ya un muestreo. Por supuesto, siempre que haya un trabajo nuevo van a aparecer palabras nuevas, pero lo que tratamos es de hacer un muestreo. Tenemos ya un muestreo de todos los archivos históricos provinciales en los que la documentación de esa época está en castellano. Obviamente, dejado fuera el área del catalán y el área del gallego, ¿no? Porque no sería, vamos, no cuadran en el material que estamos trabajando para el corpus. Por supuesto, tenemos también Canarias, no solo Península, y de América hay ya abundante información. Yo diría que más o menos, ¿no? Este recuento no lo tengo afinado, ¿no? Pero sí puedo decir más o menos que por cada dos palabras del español de España hay una del español de América, es donde ahora tenemos puestas las miras y donde realmente puedo decir que en estos momentos estamos un poco parados porque justamente el verano pasado pues teníamos previsto viaje por 2 países. Estoy hablando
del proyecto. El proyecto, lógicamente, lo hace un grupo de investigación, no lo hago yo solo, ¿no? Y en él pues, colabora gente de la Universidad de Burgos, Marta Miguel, de Hermógenes Perdiguero, de la Universidad de Oviedo, Marta Pérez Toral, y de la Universidad de León, Yannick Mena, hasta que se jubiló, Alejandro Junquera, que ahora, y Cristina Ejido. Cristina Ejido es la persona que, somos dividido el trabajo, se encarga de América, de España. Y bueno, ahora teníamos pendientes una serie de viajes para recopilar material, porque hay algunos países de los que tenemos menos, ¿no? Hay algunos países de América que tenemos ya mucha información, muchos documentos, no todos ellos transcritos. De todos modos, no podemos transcribirlos todos, porque pues, de algunos archivos históricos provinciales, para cambiar otra vez a la península, pues tenemos muchísimas más fotografías de las que hemos transcrito, documentos, pero tratamos de mantener una distribución equilibrada de la procedencia de los documentos. Así como de algunos pues ha sido más difícil encontrar material útil, pues de otros era a veces por pura coincidencia, das con un legajo bueno que solo tiene inventarios, y en otros pues encuentras un inventario en 500 folios, ¿no? Y revisar es todo lo que conlleva esto, y tratamos de que se mantenga equilibrado. Bueno, pues de América hay países que ya están perfectamente representados en la primera, al menos en la distribución inicial que teníamos hecha, y otros, pues completamente Argentina, por ejemplo, y Ecuador, que eran los dos destinos de Cristina, son los dos destinos todavía pendientes y que nos quedaron pendientes del año pasado. Con la pandemia, evidentemente, hubo que abortar todos los viajes y demás. Pero el corpus en sí, a mí me parece que es una fuente de información incomparable, ¿no? Realmente todos esos documentos de los que hablo son un filón del léxico, porque pues siempre digo de broma, ahí es imposible estudiar estructuras sintácticas porque son enumeraciones puras y simples. A veces una mesa, una silla, a veces más allá de una mesa rota que vale 3 maravedís, lo que sea. Pero fuera de eso, poco más, ¿no? Con lo cual, básicamente, bueno, pero es el léxico lo que es. Y en cierto modo, yo siempre comparo, me parece que es como trabajar con los atlas lingüísticos del siglo XVII, que no existen, obviamente. Digamos que los textos de los inventarios son un poco los cuadernillos de las encuestas que se hacían para cada uno de los puntos de encuesta de los atlas lingüísticos, porque en realidad en las encuestas esas, hombre, había algunas preguntas que se referían a un léxico un poco más abstracto, etc. Pero la inmensa mayoría era el léxico muy concreto, lo que tenía que ver con la ganadería, tenía que ver con la agricultura, tenía que ver con el ajuar doméstico, con las herramientas, eso era. Y es justamente lo que aparece, porque son todos sus recursos materiales. Cuando alguien moría, sencillamente hacían un inventario completo, muy detallado, de todos sus bienes. Un calzón roto, en fin, todo absolutamente. Y eso suponía la necesidad de una precisión léxica que hoy no seríamos capaces de hacer, ni siquiera con nuestros objetos. Y todo eso se refleja en los documentos. La posibilidad de ver cómo se llama una herramienta en toda la área hispanohablante, porque una azada va a aparecer en todos los casos, en fin, un cuchillo, un hacha, en fin, cualquier cosa de ese tipo, pues es muy interesante y te permite poner sobre el mapa realmente los legajos que hemos estudiado. Siempre tenemos en cuenta, pues como los atlas lingüísticos, ¿no? Que haya, si vas a un archivo histórico provincial, que haya de diversos puntos de diversas comarcas de la provincia para tener puntos de información suficientes de todos. Realmente, en algún momento se ha pensado, bueno, quizás esto no sea interesante. Hombre, hay inventarios, desgraciadamente muestran el nivel de vida que tenían algunas personas, ¿no? Hay inventarios que se solucionan en una página, y en un folio, en una cara de un folio. Y de ese folio, esa mayoría es el catocoro final y el protocolo inicial, ¿no? No tenían nada, se resumían 4 líneas. Pero por lo general, pues, las posesiones eran algo mayores, ¿no? Y en esos casos, yo estoy convencido de que tomes el protocolo que quieras, tomes el inventario que quieras, siempre encuentras alguna palabra que te descubre algo nuevo del léxico. Porque, digamos, nuestra historia del léxico, y la idea cuando empezamos era de algún modo complementar los corpus,
digamos, de peso en la lengua, ¿no? El COR del CREA, ahora el corpus del 21 o el corpus del diccionario histórico, pero esos corpus están hechos mayoritariamente de tipo completo, claro, pues con obra de tipo literario, obra de tipo técnico, de tipo jurídico, pues, y nos faltaban referencias, que no tienen por qué no aparecer en esas obras, pero a veces no lo hacen, referencias al léxico de la vida cotidiana, al léxico del día a día. Para hacer una visión completa de la historia de la lengua no podemos valernos solo de lo que diga Cervantes, Góngora o Quevedo, que está muy bien, pero... Y de hecho, además, la idea fue hacerlo sobre el siglo XVII, precisamente porque coincide con el siglo de oro, XVI-XVII, aunque la mayor parte de los documentos que tenemos son del XVII, por razones prácticas, sino porque también no podemos olvidar una cosa: el primer diccionario, el diccionario de autoridades, el primer diccionario académico, el diccionario de autoridades está hecho a partir de los textos de estos autores, ¿no? Se validan las palabras con textos básicamente de autores del siglo de oro. Y queríamos tener otra visión de la lengua del siglo de oro, ¿no? Que nos permitiera pues, irnos a otros campos que no están normalmente reflejados en la pluralidad. Y esa es la gran aportación, creo, de un corpus como el correctivo, que sirve de complemento, ¿no? Ni invalida, no cambia nada, ¿no? Pero nos permite una visión más amplia, igual que otros corpus similares que se han hecho. ¿No? Además, quien ha trabajado en archivos sabe también lo tedioso que puede resultar a veces, ¿no? Porque no todos los archivos ofrecen las mismas facilidades. Con algunos te puedes encontrar 1000 cosas, en otros no. ¿Hay alguna zona que te haya sorprendido por la riqueza léxica o por el número de documentación conservada? Lo que sí me ha sorprendido a veces es cómo te tratan en los archivos, ¿no? ¿Para bien o para mal? Por todos los lados, ¿no? Porque tienes ejemplos incluso dentro de una misma autonomía que te dan todas las facilidades, te dejan hacer fotos, te dan todas las facilidades. Le dices lo que quieres, entonces se empeña el archivero. He encontrado este protocolo, que ya casi no das abasto, acaba echando una fotográfica porque aquello ya se y otros que al revés, no te dejan tocar más que 4 papeles, el otro no, te lo ha apartado, en fin, poco menos que te registran al entrar y al salir, no te dejan hacer fotos, te las venden ellos y te las cobran a un precio un poco razonable, diría yo. Pero esto me sorprende, porque la mayor parte de los archivos están transferidos, ¿no? Dentro de una misma autonomía, una autonomía grande como la nuestra, Castilla y León, como Andalucía, pues tiene sensibles diferencias entre unos y otros, el tratamiento de unos y otros archivos. Y esto te sorprende, ¿no? Porque esta idea de que el archivo es del archivero y poco más, que es decimonónica, pero que en algunas ocasiones parece que todavía En general no, ¿no? En general tengo que decir que las facilidades han sido todas las que se quieran. Gente que se desvive por ayudarte, hacer las cosas. Eso en cuanto a los archivos. En cuanto a los documentos, yo no pasaría por alto, quiero decir, no leería así un poco en diagonal un inventario de cualquier sitio, el que sea. En todos los sitios salta la sorpresa, en todos absolutamente. Sí que es verdad. Hay diferencias, sobre todo en aquellas zonas en las que el castellano históricamente no es la lengua patrimonial y entra en conflicto con otras lenguas. Es fácil ver esto en todo el dominio asturleonés, los documentos del dominio asturleonés, los documentos del dominio aragonés y sus continuaciones hacia el sur, los orientalismos que aparecen en Cuenca, en Murcia, o los occidentalismos que aparecen hasta Huelva y, por supuesto, en Extremadura. Y también en digamos, aquellas áreas que cuentan con una modalidad lingüística, por llamarlo de alguna forma, que no siempre coincide con la lengua general, entendida esta como la del diccionario, si hablamos de léxico, la del diccionario académico. La variedad de léxico que he encontrado en Andalucía, en Canarias, por supuesto, en América, pero también en Zamora, por ejemplo, por poner ejemplo intermedio desde los 2 sitios de los que estamos hablando tú y yo, pues vamos, es grandísima, y no solo podríamos pensar en las áreas Alistes, Hallagos, ¿no? En la zona de Tierra de Campos de Zamora aparece léxico, y esto en cualquier lado, ¿eh? Da lo mismo por donde tire uno del hilo, que en cualquier lado aparecen múltiples sorpresas de voces que no están documentadas, voces que no están en los diccionarios, ni siquiera a veces en los estudios orientales,
nuestro recurso en muchas ocasiones es tirar de los atlas lingüísticos, la comparación con los atlas lingüísticos, porque ahí sí que encontramos la correspondencia histórica, ¿no? En muchas ocasiones. Y salen, ya digo, muchísimas cosas. Y también de tipo, algunas de tipo morfológico, ¿no? Pues he dicho antes que sintácticamente no se puede analizar, pero es muy curioso cómo está de presente el neutro de materia, que estudié en alguna ocasión, porque el neutro de materia en áreas plenamente castellanas como Segovia, Burgos o Palencia, ¿no? Una cosa obviante, como sale. Lana blanco, leche, ¿no? Leña molido, leña cortado, cosas de este tipo por todos los lados. Los inventarios, ¿sabes? Que reflejan, por supuesto, cuestiones de fonética, ¿no? Decía de Zamora, por ejemplo, en Zamora, creo que también el mismo ejemplo se da en León, pero en alguna ocasión lo estudié en Zamora, hay varios casos de una especie de intento de castellanización con burda de la palabra que escuchan de quien está haciendo el inventario, que son dos vecinos del pueblo que van haciendo una tasación, un inventario. Recuerdo, por ejemplo, acostumbrado a que probablemente la gente podía decir, pongamos fillo en vez de hijo, pues una palabra como sovilluelo, que tiene una Y, también la convierten en jote, la convierten en sovijuelo, que no existe por ningún lado, pero indirectamente te está diciendo que cuando en los demás ocasiones, lo mismo con la L inicial palatalizada, con bastante frecuencia aparece, recuerdo ahora un ejemplo, Illares, que no es precisamente una palabra leonesa, pero que tiene L inicial. El notario no debía tenerlo muy claro y escribe en muchas ocasiones, escribe unas lares, probablemente estaba quitando la L lo mismo que a otras palabras que tenían L dialectalmente, digamos, y no la tenían en el castellano. Por eso digo que son documentos muy cercanos a la lengua hablada, porque aunque son lengua escrita y tienen todos los remilgos de la lengua escrita, hay que tener en cuenta que son, como he dicho, pues un escribano, un escribiente allí anotando lo que dicen dos personas, normalmente dos personas de la localidad, dos vecinos, que valoran pues todas las piezas de tal. Normalmente cuando es de los ajuares domésticos lo valoran dos mujeres, que están más acostumbradas a la ropa blanca, los bordados, etcétera, y saben su precio. Y cuando se trata de aperos de labranza, ganadería, pues suelen ser dos hombres. A veces no dice quiénes son, pero en muchas ocasiones cuando lo dicen se ve este reparto. Y lógicamente lo llaman con la palabra habitual en su entorno, ¿no? Y es el notario el que a veces trata de, a veces lo recoge sin más, no hay problema, y otras veces trata de culturizarlo, por decirlo de alguna forma, es decir, convertirlo a la norma general, y no siempre acierta, lo cual es una bendición para nosotros porque nos deja un resquicio para ver qué es lo que hay detrás de la lengua escrita, que es lo que tenemos materialmente. Bueno, también creo que vuestro trabajo tiene más mérito todavía porque precisamente la escritura de los siglos XVI y XVII a veces no es todo lo legible que uno desearía, especialmente la procesal. ¿Consideras que es una carencia que tienen muchos filólogos, que tenemos muchos filólogos en la actualidad, que no hemos recibido una formación en paleografía? Sí, sí, y desgraciadamente yo me incluyo. Yo no tuve la posibilidad de optar por una paleografía cuando estudié la carrera. Tengo que decir que he tenido la enorme suerte de hacer pues muchos trabajos, ¿no? Con grandísimos paleógrafos, es decir, con auténticas figuras de la paleografía como Ruiz Asencio, José María Fernández Flores, José Antonio Fernández Flores, con Marta Herrero, con Irene Ruiz Albiz, con Mauricio, con facultad. Siempre que tengo dudas, pues acudo a Santiago García Domínguez, que es mi paleógrafo también de cabecera ahí, ¿no? Pero no tuve esa ocasión. Hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Es verdad que la grafía de algunos documentos es suficientemente enrevesada como para que, además, utilizando palabras que no pertenecen a la lengua general, no tengas la seguridad a la hora de transcribirlas, ¿no? Porque hay lecturas que pueden ser muy similares. Entonces, cabe la duda ahí. También tengo que decir que tenemos la enorme ventaja de que si un archivo podemos subir a la web, al corpus, digamos, 40, 50 folios, las fotografías que nos traemos, me he traído de algunos, no sé,
de Cáceres, más de 1000 fotos y así de otros muchos sitios, ¿no? Y claro, te permite elegir aquellos textos que presenten menos, no solo menos dificultad, que se agradece, sino también menos posibilidades de confusión, porque no es cuestión de tener un documento realmente. Esto sí que es algo que nos pasó, a mí me ha pasado en más de un archivo, ¿no? De llegar preguntando por inventarios y decirte, por ejemplo, recuerdo en Toledo, pues, tenemos el del Greco, ¿no? Tenemos el inventario del Greco. Y digo, ya, pero es que a mí no, eso le interesará a uno de historia del arte, pero a mí no me interesa el inventario del Greco específicamente, ¿no? Cualquier persona que tenga bienes, para mí es tan válida como. Esto es que nos ha pasado en alguna ocasión de piezas que son únicas y que tienen, desde luego, muchísimo interés, pero no específicamente para nuestro propósito, para nuestro proyecto de investigación. Cualquier inventario, si es medianamente nutrido, tiene cosas, pues es tan interesante como cualquier. Bueno, creo que ya hemos consumido el tiempo que nos habían dado. Podríamos seguir así un poquillo más, pero tenemos pendiente seguir con la charla presencialmente en León durante el Congreso de Historia de la Lengua, al que animo desde aquí a todos los presentes, a quienes les gusten los Congresos de Historia de la Lengua o que les guste León, a asistir. Pues muchas gracias de nuevo por A mí me ha hablarnos. sorprendido un poco porque, bueno, cuando se convocó y tenía que haber empezado a llegar las propuestas y demás, tuvimos ya que retrasarlo y estaba todo el problema de los viajes, el COVID y demás. Pues pensé que no se animaría tanto la gente, pero para mí ha sido una sorpresa cuando se cerró a finales de mayo, se cerró el envío de propuestas, que estamos ahora en fase de calificación, como alguno bien sabe, pues de calificación de las propuestas, ¿no? De revisión de las propuestas, pues el número era pues, algo así como 300 comunicantes y hay muchas que son dobles y tal, es decir, calculamos unas 250 propuestas se han enviado, que me alegra enormemente, también me produce un cierto miedo para encajarlo, porque va a ser en mayo que todavía hay clases, para encajarlo en el curso normal de las clases y de la facultad y demás, ¿no? Pero será un placer tenerlos a todos por aquí. Y como bien dices, este es un congreso, supongo que todos también, los que conocemos sabemos que es un congreso especialmente amigable, que se aprenden muchas cosas porque hay mucha gente trabajando en cosas muy diversas y hay un muy buen ambiente normal. Así que estaremos encantados de teneros a todos por aquí. Pues muchas gracias por organizar el congreso y también por acceder a esta entrevista. Nada más, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos los que siguen el canal del Centro Internacional del Español y hasta la próxima entrevista. Un saludo. Muchas gracias, un saludo.